Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte, compartir y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Experiencia de aprendizaje 5. Actividad. Comunicación primero y segundo de secundaria. Socializamos nuestro discurso. Competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna. Criterios. Adecúa el discurso oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. Expresa el discurso oral de forma coherente y cohesionada. Emplea recursos no verbales y paraverbales que enfatizan o atenúan lo que dice en el discurso oral. Evalúa la coherencia y cohesión de las ideas en el discurso oral, así como la eficacia de los recursos no verbales y paraverbales empleados. En esta actividad socializaremos nuestro discurso oral considerando su estructura y planteando una postura clara ante la escasez del agua. Luego lo grabaremos y lo compartiremos. Leemos el discurso de Noelia López. Pero antes vamos a recordar qué es el texto argumentativo. Vamos a trabajar el discurso. El discurso es un texto argumentativo que trata de convencer o persuadir al receptor respecto a un tema. Pero el discurso tiene que estar argumentado. Por ende, vamos a recordar el concepto de argumentar. Argumentar es defender nuestra opinión respecto a un tema. La estructura del discurso comprende de la introducción. Dentro de la introducción vamos a desarrollar lo que es la tesis, desarrollo, la sustentación de cada uno de los argumentos, cierre, la conclusión. En el modelo que se ha trabajado en la anterior clase, podemos visualizar el título en la parte superior, luego el saludo a la audiencia, la introducción que es la presentación del tema. La tesis tiene que figurar tanto en la parte superior, que corresponde a la introducción, como en la conclusión. Recuerden que es la postura a favor de lo que estamos planteando. En este caso, orgullo de mis antepasados es la postura a favor de su cultura. Y luego vamos a desarrollar cada uno de los argumentos. Argumento número 1, argumento número 2 y argumento número 3. Cada uno de estos argumentos está sustentado en un párrafo. Y finalmente vamos a tener el cierre, que es la conclusión, síntesis y despedida del discurso. El discurso que tú has elaborado, de igual manera, tiene que contar con estos 3 argumentos. Cada argumento, recuerda que debe ir dentro de un párrafo. Visualicemos el discurso de Noelia López. Buen día tengan todos. Mi nombre es Natalia Lisset López López y quiero agradecer a quien me dio la oportunidad de estar aquí, en donde nació y creció mi padre. Orgullosa de pertenecer a esta cultura tan rica en tradiciones y que anhelo tanto poder conocer y preservar. El día de hoy les vengo a comunicar que me siento muy feliz de tener raíces indígenas y por tal motivo he sentido la necesidad de convertirme en la voz de todos aquellos que como yo quisieran rescatar todo lo que nos representa, nuestro dialecto, nuestra vestimenta, nuestros platillos típicos. Debemos cuidar y transmitir toda esta riqueza que nos caracteriza y lograr que todo el pueblo de México y toda América la valoren como una herencia que no debemos perder. Es muy importante que logremos como comunidades indígenas que se nos respeten nuestras diferencias culturales y lingüísticas, ya que es una fuente de riqueza de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos todos los mexicanos. Estoy convencida de que nosotros los indígenas queremos conservar nuestras tradiciones, por lo que les invito a todos, niños, niñas, hombres y mujeres,
a que reunamos esfuerzos heroicos para gritarle al mundo: aquí estamos, y demostrar el valor de nuestra diversidad de culturas. Para ello, hermanos indígenas, yo los animo a que nos revaloremos. Cuando las personas tienen una buena autoestima, sus relaciones personales son saludables y equilibradas y pueden contribuir a la construcción de sociedades más justas. Existe información que indica que en 500 años se han perdido unas 100 etnias. Cada etnia que desaparece nos pone en peligro de que algún día desaparezcamos todos. Si evitamos que se pierdan nuestras lenguas, se podrá más fácil traducir las historias regionales y locales para que mucha gente las conozca y se sientan orgullosos de ser quienes son. Eso fortalecerá su autoestima. Tal vez sea necesario que pidamos a nuestras autoridades que nos apoyen para rescatar nuestras lenguas, pero yo les digo que si nosotros mismos no luchamos por enseñar a nuestros niños nuestras lenguas y tradiciones, nada podrán hacer nuestras autoridades contra la apatía e indiferencia de nosotros mismos de rescatar nuestros dialectos y tradiciones. Tenemos que defender el patrimonio cultural de todos los pueblos indígenas y convencer a la sociedad no indígena a que sume esfuerzos con nosotros, trabajando en conjunto para que se valore esta riqueza que podamos aportar a la sociedad y ser beneficiados todos los mexicanos. Luchemos para que nuestras lenguas nativas no se pierdan y logremos conservar la unión familiar a través de manteniendo tradiciones, leyendas y mitos que pasan de generación en generación. Papás, ustedes pueden ayudar evitando la deserción escolar y pidiendo a nuestras autoridades que implementen programas de educación bilingüe para que muchos jóvenes indígenas puedan desarrollar sus habilidades orales y escritas y poder alcanzar niveles superiores de educación. Me da gusto saber que están luchando por rescatar esta cultura que ya se está perdiendo. Y quiero agradecer a todas aquellas personas que de alguna manera contribuyen a la elaboración de programas y concursos en donde se tome en cuenta la participación de diversos grupos étnicos de nuestro país. Y a ti, amiguito y amiguita, que como yo, tus papás son indígenas, pregunta sin pena cómo hablar el totonaca. Insiste a tus abuelitos que te enseñen sus tradiciones, que te cuenten cuentos de antes, de cuando ellos eran chiquitos, que te cocinen las comidas que a ellos les cocinaban su mamá, que te vistan como ellos se vestían y que te canten canciones que cantaban en su pueblo Papantla. Porque de nosotros depende nuestro futuro, el de nuestros pueblos, el del país México y sobre todo el de nuestra cultura indígena. El futuro está en nuestras manos. Tlazucamati y Cayunatechcaque. Gracias por haberme escuchado. Tiutsi Manamechtiuchiwa. Que Dios los bendiga. Como habrás podido observar, el discurso de Noelia López cumple con la estructura: introducción, desarrollo y cierre. Inicia el discurso saludando a la audiencia, presenta su tesis. Dentro del desarrollo tenemos los argumentos. Ella está sustentando su discurso a través de datos, hechos, ejemplos, donde ella demuestra sus emociones y sentimientos. Finalmente tenemos el cierre y conclusión. Con el discurso que nos da Noelia López, trata de convencer y concientizar a la población de la importancia de cuidar y difundir la cultura. Además, la oradora defiende una postura firme con seguridad.
Los elementos empleados son verbales, no verbales, paraverbales. Podrás observar un ejemplo del discurso elaborado en la anterior clase. En este discurso tenemos que tomar en cuenta la estructura del discurso. Iniciamos con el saludo a la audiencia. Luego tenemos la introducción, que corresponde a la presentación del tema, donde vamos a exponer la tesis, una postura a favor del acceso al agua. Luego contaremos con el desarrollo. Recuerda que cada uno de los argumentos debe estar estructurado dentro de un párrafo. Los argumentos que se van a utilizar deben ser claros. De preferencia, utiliza 3 argumentos. El primer argumento que podrías utilizar es el derecho al agua. El segundo es el acceso al agua y cómo puede ayudarnos a prevenir enfermedades. Y finalmente se podría utilizar un argumento respecto a cómo se ha desarrollado o cómo se ha accedido al agua en tu comunidad. En la parte inferior tenemos el cierre, que es la conclusión. Recuerda que tienes que concluir con una síntesis y despedida. Recuerda utilizar conectores textuales en la redacción de tu discurso. De esta manera vas a evitar las muletillas y tu discurso tenga coherencia y cohesión. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito del discurso? ¿Cómo fundamenta los argumentos la oradora? ¿Cómo usaría la oradora su voz y cuerpo para dar fuerza a sus ideas? ¿Has podido identificar las partes de un discurso? ¿Qué elementos empleados por la oradora te servirán para comunicar tu discurso? Grabamos y difundimos nuestro discurso. Ahora ya tenemos nuestro discurso escrito. Es momento de grabarlo y compartirlo. Para grabar puedes hacer uso de la grabadora de audio del celular, tablet o computadora. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Ubícate en un lugar donde no haya ruido. 2. Si es necesario, pide el apoyo de un familiar. 3. En tu tablet, celular o computadora, presiona grabar. Esta será tu primera prueba. 4. Escucha tu primera grabación. Evalúa los cambios que puedes incorporar. Considera elementos verbales, no verbales y paraverbales. 5. Graba la versión final de tu discurso. Ya está listo. 6. Coordina con tu profesora o profesor para compartirlo con tu familia, amigos, comunidad y autoridades locales. Consejos para exponer un discurso. Preparación previa. Utilizar un tono, volumen y ritmo. Evitar las muletillas. Practicar el discurso. Cuida tu vestimenta. Utiliza un lenguaje corporal. Revisemos los elementos que hemos desarrollado en nuestro discurso. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Revisamos nuestro discurso. Una vez que hemos terminado de grabarlo, vamos a pasar a revisamos nuestro discurso. ¿Se evidencia la tesis o postura en el discurso? ¿Los argumentos que utilicé son claros? ¿He considerado la estructura del discurso? ¿La voz se escucha con claridad, sin muletillas? ¿Enfaticé la voz para comunicar mis argumentos? ¿Vocalicé correctamente las palabras? A partir de lo aprendido respondemos. ¿Cómo te sentiste al expresar tu discurso? ¿De qué manera te ayudó el haberte preparado? ¿Cuáles fueron tus logros y qué aspectos aún podrías mejorar? ¿Consideras que lograste el reto? ¿Por qué? Evaluamos nuestros avances. Criterios de evaluación. Organicé mis ideas en torno al discurso empleando un vocabulario preciso. Enfaticé los argumentos empleando tono y ritmo de la voz y uso del cuerpo. Reflexioné sobre el discurso. Revisé la importancia de la información para mi auditorio. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso de lograrlo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes?
Nos vemos en un próximo video.